Bienvenidos a la sesión del día de hoy, 12 de octubre del 2023. Damos inicio con una retroalimentación del tema que vimos el día de ayer, que fueron los otros tipos de clasificación documental, los otros cuatro, que fueron la clasificación numérica, que nos indicaba organizar los documentos de una forma ascendente y consecutiva de acuerdo a los números y siempre de menor a mayor. Listo. También llevamos acá un ejemplo, les comenté de que este tipo de clasificación se utiliza mucho en los centros médicos por cuestiones de que identifican pues a sus pacientes por el documento de identidad. ¿Listo? Pero pues se pueden utilizar en varios aspectos, como organizar números de facturas, organizar recibos de caja, etcétera, pero pues donde más lo utilizan y es más relevante, pues es como en los centros médicos, que es como la clasificación principal que utilizan. Luego vimos la clasificación cronológica, que es organizar los documentos de acuerdo al tiempo o una fecha específica. Siempre se sugiere tener en cuenta año, mes y día, porque en ese orden esos datos son los que nos indican cuál es el más antiguo y cuál es el más reciente, porque de esa manera hay que organizarlos. ¿Listo? Entonces, hicimos ejemplos con fechas y las organizamos de la más antigua a la más reciente. ¿Listo? Eh, Luego pasamos a ver la clasificación geográfica, que comentábamos que nuestro país pues tiene 6 regiones, 32 departamentos, cómo están conformados los departamentos por ciudades y municipios, cuáles son las ciudades, cuáles son los municipios, porque pues eso hay que tenerlo claro, ya que pues al momento de organizar geográficamente, por lo menos hay que saber lo básico de la parte geográfica de nuestro país. Listo, entonces hablábamos de eso, luego pasamos a hacer como tipo una base de datos. Les comentaba que este tipo de clasificación la utilizan mucho para organizar los documentos, digamos, de proveedores, de clientes, para de esa manera, digamos, si son, digamos, empresas muy nacionales, para de esa manera identificar dónde está ubicado cada uno de sus proveedores o cada uno de sus clientes. Listo, hicimos como tipo una base de datos donde colocamos departamento, ciudad o municipio y dirección. Y entre esa clasificación geográfica también se combinaron clasificación alfabética y clasificación numérica. ¿Listo? Como les comentaba, cuando hablábamos de la clasificación alfabética, les comenté de que el Archivo General de la Nación sugería que ese tipo de clasificación siempre se haga por nombres propios. Y lo que son departamentos y ciudades son considerados nombres propios. Entonces, por ende, se tomó ese tipo de clasificación para organizar esos documentos. Y numérica, por cuestiones en la dirección, también hubo la necesidad de tocar ese tipo de clasificación. Y luego pasábamos a la última clasificación, que es la clasificación temática, la cual yo les comentaba que para muchos, incluyéndome a mí, ese tipo de clasificación es más como una preclasificación que como tal una clasificación, porque la clasificación es organizar los documentos, pero esta clasificación temática o que llaman clasificación temática, en vez de organizar documentos, es más como agrupar los documentos con sus similares para luego pasar a organizarlos. Yo les colocaba el ejemplo del cajero en el supermercado, etcétera, etcétera. ¿Listo? Entonces, ayer debían contestar 2 cuestionarios nomás, evidencia número 1 y evidencia número 2. No sé si tuvieron algún inconveniente, alguna pregunta o todo fue claro. Profe, todo fue claro. Ok, listo. Entonces, siendo así, entonces vamos a dar inicio al tema del día de hoy,
tema del día de hoy vamos a hablar sobre la normatividad de la gestión documental. Es un poquito más extenso. Vamos a hablar sobre los cuidados que hay que tener en la gestión documental. Vamos a tocar el punto número 7 de los 8 pasos de la gestión documental, que es la conservación. Y vamos a ver los elementos más utilizados dentro de un archivo. ¿Listo? Entonces vamos a empezar con la normatividad de la gestión documental. Entonces, Dios santo. Entonces vamos a empezar con la normatividad de la gestión documental. Acá en Colombia, anteriormente, en el proceso, la acción de la gestión documental que se lleva a cabo dentro de las empresas, acá en Colombia no se le daba la importancia que debía. Era como que, ay, bueno, sí, eh, están organizando los documentos y ya, para que no haya tanto desorden y ya, no más, ¿sí? Solamente lo tomaban como algo adicional que hacían las empresas y todo eso, pero de un, llegó un año, bueno, o llegó una época donde se dieron cuenta más bien de que la gestión documental dentro de las empresas es muy importante, ¿sí? Es algo muy importante y hace parte como de la columna vertebral de las empresas. Porque si una empresa no tiene organizados sus documentos, no tiene organizados a sus clientes, a sus proveedores y todo eso, pues sencillamente todo va a estar patas arriba y la empresa no va a funcionar. ¿Sí? Así de sencillo. Entonces, se dieron cuenta que la gestión documental hace parte fundamental del desarrollo de una empresa, de la parte, digamos, evolutiva de una empresa, y pues sencillamente crearon la ley 594 del 2000. Esa ley es la Ley General de Archivo. Es la mamá de las leyes de la gestión documental. Es la primera ley que, digamos, que surgió a raíz de todo este proceso de darle, digamos, la importancia a la gestión documental. Después de varios años de estar, digamos, ahí como batallando, se creó una ley la cual ayudaba al Archivo General de la Nación a suplir, digamos, todas esas necesidades que tenía con respecto, o todos esos, digamos, esos baches que tenía con respecto al proceso de la gestión documental en nuestro país. Entonces crearon esta ley, es una ley que tiene un total de 13 títulos, los cuales llevan a desarrollo de unos objetivos. Los objetivos de esta ley, los principales objetivos es categorizar los archivos de interés público y de utilidad de consulta nacional, controlar los documentos, su relevancia y disposición final, evitar el agolpamiento de documentos innecesario, o sea, la acumulación de documentos, facilitar la gestión documental y garantizar su transparencia, promover la organización, conservación y consulta de los archivos de interés tanto económicos como sociales y tecnológicos, consolidar una cultura de información nacional y, por último, racionalización de la información y sus categorías. Esos son los objetivos de la ley, digamos, unos objetivos que llevan al desarrollo de la ley. Esta ley, como yo les dije, es la ley principal. Es una ley que se creó hace 23 años y nunca se ha actualizado. Han creado normas, decretos, resoluciones, digamos que, entre comillas, para ellos es supuestamente una actualización de algunos puntos de la ley, pero como tal, la ley no se ha tocado, por la sencilla razón de que es una ley que es muy entendible, comprensible, ¿sí? Es fácil de leer, fácil de comprender, de entender, como lo acabo de decir, y pues sencillamente no, ¿qué?
no han visto, digamos, la necesidad de actualizarla. Pero como vimos el día de ayer en el video, ya se crearon los software de gestión documental, ¿cierto? Entonces esta ley en algún momento tendrán que actualizarla, porque en esta ley ahorita se van a dar cuenta, no se toca ningún tema que hable sobre los sistemas de gestión documental, sobre los software de gestión documental. Entonces en algún momento habrá que actualizarla. Puede que sea el año que viene, dentro de 2 años, dentro de 4 años, pero en algún momento habrá que actualizarla. ¿Listo? Entonces se las voy a mostrar la ley. ¿Qué se me hizo? Se me escondió. Les presento a la señora Ley 594 del 2000, que es la Ley General de Archivo. Entonces, vamos a estar acá. Les voy a explicar cada uno de los títulos muy resumidamente para que se den cuenta que esta ley pues es una ley que es muy entendible. Tiene 13 títulos y su contenido ocupa 9 hojas no más. Hay títulos que solamente tienen un artículo o 2 artículos, como hay otros que tienen un poquito más, porque pues con respecto al contenido del título, pues necesitan expandirse en un poquito más. Pero la mayoría tiene 1, 2 o 3 artículos y para de contar. Listo, entonces, la Ley General de Archivo. Esto porque se está moviendo, sí. ¿Qué pasó? Entonces, en el título número 1 nos habla sobre el objetivo de la ley. En este título dice que esta es esta ley es la razón por la cual se creó todo este proceso y solamente va aplicado a entidades públicas y a esas entidades privadas que en algún momento cumplan funciones públicas. ¿Esto qué quiere decir? Usted no ha escuchado hablar de las licitaciones o de los contratos con el Estado, ¿cierto? Entonces, a esas licitaciones o contratos con el Estado aplican las entidades privadas, o sea, las empresas privadas, ¿cierto? Entonces, al momento que una empresa hace un contrato con el Estado para X o Y función, ¿sí? En ese momento empieza o sea, y todas las funciones que haga en torno a ese contrato son funciones públicas. Y por ende, a partir de la firmada del contrato y todos los documentos que se crean en torno a ese contrato, como cartas, circulares, recibos de caja, facturas de venta, facturas de compra y todo eso, todos esos documentos pasan a ser documentos públicos. ¿Listo? Entonces, tanto las funciones como los documentos pasan a ser parte de las entidades públicas. Entonces, va dirigido a las entidades públicas y a esas entidades privadas que en algún momento pues cumplen función pública. ¿Qué pasa con las entidades privadas? Esta ley dice que las entidades privadas que no tienen nada que ver con entidades públicas, ni funciones públicas, ni nada por el estilo, no están reguladas por esta ley, pero que si quieren hacer uso de la ley, lo pueden hacer sin ningún problema. ¿Listo? O sea, no está cerrada, la ley no está cerrada solamente a entidades públicas, no. Si las entidades privadas quieren hacer uso, pues háganlo, no hay problema. ¿Listo? También habla
sobre los principios generales, los fines de los archivos, la importancia de los archivos, la institucionalidad, la responsabilidad, dirección y coordinación, administración, racionalización, modernización, entre otras cosas. En el título número 2 habla sobre el Sistema Nacional de Archivo. Dice que este Sistema Nacional de Archivo es una red que se conforma o está conformado por todas las entidades públicas que quieran hacer parte de esta red para promover el buen uso de la gestión documental en nuestro país. Como acabo de decir, ¿qué entidades pueden hacer parte de esta red o este Sistema Nacional de Archivo? Cualquier entidad pública. ¿Listo? En el título número 3 habla sobre la categorización de los archivos. En este punto dice que el Archivo General de la Nación es el ente principal de toda la gestión documental de nuestro país, pero que a él es un poco difícil controlar y categorizar todo el proceso de la gestión documental del país. Entonces, a raíz de eso, nacen como unos hijitos de él, ¿sí? Como unos hijos, nacen y se expanden por todo el país para ayudarle a él a llevar todo ese proceso de la gestión documental de todo el país. Entonces, a raíz del Archivo General de la Nación nacen unos archivos de acuerdo a la jurisdicción, que es el Archivo General del Departamento, del municipio y del distrito. También hay archivos de acuerdo al orden territorial, o sea, el orden nacional, orden departamental, orden distrital, orden metropolitano, municipal y local. También están los archivos de las nuevas entidades territoriales y de los territorios indígenas. Y también encontramos archivos según la organización del Estado. Está el archivo de la rama ejecutiva, legislativa y judicial. Y también hay archivos de los órganos de control y organismos autónomos. ¿Listo? Entonces, cada uno de ellos en su campo hace el proceso de la gestión documental y le informan al Archivo General de la Nación todo lo que está pasando. ¿Listo? En el título número 4 habla sobre la administración de los archivos. Acá nos habla sobre las funciones que tiene el Archivo General de la Nación en la parte administrativa. Entonces, acá en el título 4 nos habla sobre las funciones del Archivo General de la Nación, con relación a toda la parte de las responsabilidades, manejo, administración, control, las condiciones que debe cumplir el Archivo General de la Nación para que funcione la parte archivística y documental de todo el país y que funcione eficientemente. ¿Listo? Como pueden ver, como habla de las funciones del Archivo General de la Nación, pues tiene varios artículos. Tiene 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 y 10 artículos. En el título número 5 habla sobre la gestión de documentos. Entonces, acá en esta parte nos habla un poquito sobre la gestión documental, qué es la gestión documental, nos habla sobre los procesos archivísticos, sobre el manejo de los documentos, un poquito de lo que vimos el primer día. Nos habla sobre el archivo de gestión, archivo central y el archivo histórico, ¿sí?
Entonces es eso. En el título número 6 nos habla sobre el acceso y consulta a los documentos. Específicamente acá en el artículo 27 nos habla sobre que nosotros como, como colombianos tenemos derecho de ir a consultar los documentos en el Archivo General de la Nación, ya que todos los documentos que están allí guardados son de carácter público. Entonces, por ende, los podemos ir a consultar cuando nosotros queramos ir a consultarlos, las veces que queramos ir a consultarlos. Además de eso, el Archivo General de la Nación tiene la responsabilidad de darnos una copia, si nosotros queremos, de cualquier documento, pero eso sí, sin excedernos, ¿no? Tienen un límite de copias que son gratis y de ahí para allá, pues ustedes pagan esas copias, ¿no? Yo creo que ahorita con cuestiones de eso del cuidado del medio ambiente y todas esas cosas, yo creo que más las copias son más, yo creo o creería, porque yo hace rato no voy por allá, creería que lo hacen en forma de escaneo, o sea, escanean el documento y se lo envían al correo electrónico para pues evitar, digamos, o sea, gastar papel y todo lo del cuidado del medio ambiente y todas esas cosas. Pero, pues es eso. ¿Listo? Entonces, nosotros los colombianos tenemos la... podemos ir a consultar los documentos. A no ser que esos documentos tengan un carácter reservado, conforme a alguna ley o conforme a la Constitución y no se puedan ver. De resto, todos los documentos son públicos. ¿Listo? Acá en el artículo 27 del título número 6. En el título número 7 nos habla sobre la salida de los documentos. Entonces aquí dice que la única, persona, no, la única entidad que puede dar permiso de sacar un documento del Archivo General de la Nación es la misma entidad. O sea, el mismo Archivo General de la Nación es el que autoriza la salida de un documento. Y solamente pueden ser por motivos legales, procesos técnicos o exposiciones culturales. Ojo, no cualquier persona puede ir a sacar un documento de allá. Y no a cualquier persona el Archivo General de la Nación le da permiso de sacar los documentos. ¿Listo? Entonces eso deben pasar la propuesta, entra en un estudio y todo un proceso larguito para ver si le dan o no le dan permiso de sacar dichos documentos. Título 8. Control y vigilancia. Aquí habla otro poquito de las funciones del Archivo General de la Nación, pero más ya enfocadas en el control y la vigilancia de los documentos. Habla sobre la normalización, sobre otras cositas ahí con relación al control y la vigilancia. Ahora, acá en el título número 9, habla sobre los archivos privados. Ustedes dirán, esa palabra privados, ¿hacen parte de las entidades privadas? Sí. Entonces, ¿se acuerdan que al principio dijimos que si las entidades privadas podían hacer uso de eso? Igualmente pasa con el Archivo General de la Nación, como tal, la entidad. Ese título habla sobre los documentos que pertenecen a personas naturales o jurídicas que no tienen nada que ver con el Estado. Y sencillamente, digamos entre comillas, le pidieron el favor al Archivo General de la Nación que le guardara unos documentos. ¿Listo? Y pues es un poco largo, extenso, por cuestiones de que deben ser muy claros con respecto al tema. Título número 10. Habla sobre la donación, adquisición y expropiación de los documentos. Acá dice
que nosotros como colombianos, ya seamos personas naturales o jurídicas, ya sea que sean entidades privadas o públicas, llegase el caso que tengan un documento que sea considerado público o que sea considerado histórico, deben entregarlo voluntariamente o donarlo al Archivo General de la Nación. Si no lo hacen voluntariamente, el Archivo General de la Nación está en toda la potestad de empezar un proceso legal y expropiar a esa persona de ese documento o a esa entidad. ¿Listo? O sea, como quien dice en pocas palabras, si no lo entrega por las buenas, pues lo va a tener que entregar por las malas, pero que lo entrega, lo entrega. ¿Listo? Entonces, para evitar todo ese problema y todo eso, pues se entrega voluntariamente. ¿Listo? Título número 11. Habla sobre la conservación de los documentos. Acá en este título nos habla sobre los procesos que se deben tener para cuidar los documentos, la calidad que se le debe dar, digamos, a esos documentos y algunos, todas esas acciones preventivas y correctivas que se le deben dar a los documentos. En el título número 12 habla sobre los estímulos que entrega el gobierno, ojo, no tributarios, o sea, ¿eso qué quiere decir? Que no es plata, sino otro tipo de estímulos a las personas que hagan actividades que promuevan el cuidado y la conservación del patrimonio documental de nuestro país. Y en el título número 13 habla sobre las disposiciones finales. Acá nos habla de que el Archivo General de la Nación es el máximo ser supremo de la gestión documental, pero que va a tener la ayuda de la Procuraduría y la Contraloría para que puedan dar cumplimiento a todo lo que dice esta ley. Y punto final. Ahí termino. Entonces, como pueden ver, no es tan extensa, son 9 hojitas nomás, y a comparación de otras leyes que son 50, 60, 100 hojas, uno nunca termina de leerlas. Entonces, es eso. ¿Listo? Ahora vamos a ver otra cosita con respecto a otras leyes que son las normas de las nuevas tecnologías. Nos vamos a enfocar en en tres leyes que están dentro de toda esta lista, que es la ley 527 de 1999, que es la que está aquí a mano izquierda en la parte de abajo. Ley 527 de 1999, que es la ley de comercio electrónico. Esa ley nos indica, o el gobierno trata más bien en esa ley de regular y estandarizar todos los procesos que tienen que ver con el comercio electrónico. También la ley 1266 del 2008, que es el habeas data, que es el habeas data es la protección de los datos personales. Entonces, aquí en esta ley apoya todo el proceso de la protección de los datos personales. Aquí en Colombia, bueno, o a mí me ha pasado, no sé, a ustedes, pero es un poco como complicado ese tema de la protección de los datos personales porque no sé hasta qué punto esta ley cubre esa protección de los datos personales porque en mi caso, yo hablo como experiencia personal, a mí me llaman de empresas X que yo en mi vida había llamado, en mi vida había contactado, eh, a ofrecerme cosas y saben mi teléfono, mi nombre, mi dirección, pero mejor dicho, saben de todo, les falta es que sepan el tipo de sangre nomás. Saben hasta el documento entidad, todo. Entonces, yo digo, ¿hasta qué punto
esta ley protege los datos personales de los colombianos, o bueno, o de las personas que viven en nuestro país. ¿Hasta qué punto protege esos datos personales que se filtran tan fácil para otras empresas o que las otras empresas les es tan fácil robar información, digámoslo así, como la palabra como es, robar información de otras empresas para su beneficio propio? Entonces, esta ley yo creo que tiene muchos baches y pues yo creería que en algún momento tendrían que arreglarla porque de verdad es complicado. Y la última ley es la ley 1273 del 2009 que habla sobre los delitos informáticos y el abuso del sistema de información. Aquí habla sobre, digamos, los datos personales, los datos, digamos, de tarjetas de crédito, tarjetas débitos, de que hay que tener cuidado con toda esa información y en las páginas que uno ingresa, digamos, a hacer compras y todo eso, que sean fiables y que no vaya, digamos, a haber un delito informático con respecto a este proceso. Y también pues se enfoca en que hay que tener cuidado también con los datos que se brindan en cualquier plataforma o en las redes sociales y en cualquier lado, ¿listo? Porque pues ustedes saben que los delincuentes están ahí a cuatro ojos pendientes de, digámoslo, hablemoslo colonialmente, de quién da papaya. ¿Listo? Entonces, ojo con eso. Entonces, esas tres leyes, aparte de la Ley General de Archivos, ustedes dirán, ¿qué tendrán que ver? Pues sí, tienen que ver mucho porque pues hoy en día prácticamente yo creería que las ventas electrónicamente aumentaron por ahí un 40% y pues todo se está haciendo electrónico y facturas y todo eso y documentos se hacen electrónicamente con respecto a esas ventas que se hacen o esos requerimientos. ¿Listo? Entonces, hasta ahí. ¿Tienen alguna pregunta, duda, inquietud o todo claro? Todo claro, Chicos, los demás, preguntas, inquietudes, se me durmieron. Entonces vamos a ver, entonces a empezar a hablar sobre el paso número 7 de los 8 pasos de la gestión documental que hablan sobre la conservación de los documentos. ¿Listo? Entonces, en este paso número 7 que habla sobre la conservación, dicen que son unas estrategias tanto preventivas como correctivas que se le dan a un documento para alargar su vida útil. ¿Listo? Entonces, a raíz de eso, nacen unos cuidados que hay que tener tanto para el documento, que es el que queremos alargar su vida, como para la persona que está llevando a cabo, tener en cuenta el espacio también donde se va a guardar el documento y esas cositas. Entonces, vamos a tocar esos tres temas. El gestor documental, que es la persona que lleva a cabo la acción, el papel, que es el documento, y la infraestructura, que es donde se va a guardar dicho documento. Entonces, ¿qué características deben tener o qué cosas se deben o no se deben hacer para hacer que la vida útil de ese documento sea mucho más larga? Entonces, con relación al gestor documental, como pueden ver, el gestor documental eh, está vestido de una forma un poco fuera de lo común, ¿cierto? Pues esos elementos son elementos de protección tanto para el documento que está manipulando como para él como persona, para evitar enfermedades tanto de la piel como enfermedades respiratorias. Porque pues los documentos, y más que todo los antiguos, los históricos, ellos contienen muchos microorganismos, bacterias y todo eso que pueden dañar a la persona. ¿Listo? Entonces, los elementos que voy a nombrar son tanto cuidado para la persona como para el documento. ¿Listo? Entonces, lo primero, el gorrito, la cofia, como lo quieran llamar,
En algunos casos viene pegado al overol, en otros casos no. Entonces utilizan una cofia, que es como un gorrito, como los de cirugía, más o menos, para cuando uno, digamos, entra al médico y o cirugía, o los que han visto que son como en telita, ese tipo de gorritos. Gafas, tapabocas importante, guantes, súper importante porque con las manos es que manipulan el documento, ¿no? Entonces evitar dejar huellas y todo eso. Entonces guantes y el overol. En algunos casos utilizan bata, pero para mayor protección es mejor el overol. Si el archivo es grande con estantes altos, pues sencillamente a veces utilizan casco y zapatos de punta de acero, pero son muy pocos los casos, ¿listo? Eso para evitar daños en el documento y daños en la persona, ¿listo? Ahora vamos con el papel, que es el documento. Entonces empecemos con los agujeritos de la perforadora. Esos agujeros que a veces son un, un estrés para la mayoría de las personas, o para algunas más bien, porque no saben abrir los agujeros. ¿Sí? Entonces, los agujeros siempre tratar de no hacerlos tan al borde porque con el tiempo rasgan el papel por ahí. O sea, se rompe el papel por donde están los agujeros si se dejan muy al borde. Entonces, muy rápidamente les voy a explicar cómo abrir los agujeros adecuadamente si de pronto no saben. Ustedes van a decir, profe, pues yo sé. Sí, pero pues algunos de pronto no saben. Entonces, ustedes cogen el papel así como está ahí, van a mano izquierda, cogen la punta de arriba, la punta de abajo del papel, las une como si fueran a doblar el papel por la mitad, pero ojo, no lo van a doblar, sino sencillamente las unen y muy suavecito, suavecito, deslizan los deditos hasta llegar al borde, como al centro de la hoja, y marcan muy sutilmente el centro de la hoja. No lo van a marcar con las uñas, sino muy sutilmente. ¿Listo? O sea, con la yemita de los dedos. Quedó marcada la mitad de la hoja a mano izquierda, ¿cierto? Las perforadoras traen una guía que a veces es marcada encima o a veces traen una pestañita que sobresale que indica el centro de los dos agujeros. Introducen el documento hasta donde más dé, no, o sea, sin dañarlo, ¿no? O lógico, hasta donde más dé y debe coincidir la marca que hicieron en la hoja con la guía que trae la perforadora. Debe coincidir y abren los agujeros. Siempre introducir bien el documento hasta donde dé la perforadora para evitar que los agujeros queden muy al borde. ¿Listo? Entonces, y abren los agujeros. Y listo. ¿Qué hacemos cuando un documento es tamaño oficio y va en una carpeta tamaño carta? ¿Los agujeros se abren de la misma manera? No, porque si lo abren de la misma manera, pues el documento va a quedar asomándose en la parte de arriba de la carpeta y en la parte de abajo de la carpeta. Listo, entonces, ¿cómo se abre? Hablemoslo fácil y rápido y colonialmente. Hablemoslo cómo se abre unos agujeros en ese aspecto. Cogen la hoja tamaño oficio, la alinean con los documentos tamaño carta que están guardados en la carpeta tamaño carta, los alinean en la parte superior, ¿cierto? Está alineado, con un lápiz marcan dónde deben ir los agujeros. Introducen la hoja, abren los agujeros y guardan el documento en la carpeta. El documento va a quedar asomándose en la parte de abajo, ¿cierto? Entonces, ¿qué deben hacer? Cogen el documento, lo doblan hacia el frente y lo alinean con el resto de documentos en la parte de abajo. Lo alinean
y cuando ya está alineado lo doblan bien, que quede bien derechito, bien bonito y bien planito. Y listo. ¿Claro? Ahora con respecto a este gancho, a este otro gancho y a este otro gancho. Empecemos con el más dañino, este. Aunque no lo crean, el gancho de la grapadora es un arma de doble filo, hablemoslo así. Es muy útil, sí, es muy útil porque por algo lo inventaron, pero a la hora de la verdad es muy dañino para el documento. ¿Por qué? Porque esos ganchos de grapadoras con el tiempo se oxidan. Entonces las personas del archivo deben ponerse a quitar, o sea, se deben colocar o se ponen a quitar todos los ganchos que están en todas las hojas, habidas y por haber. O sea, imagínense ustedes ese trabajo de ponerse a quitar todos los ganchos de los documentos que llegan. Ay, Virgen Santa, no me lo quiero imaginar. Entonces, quitar esos ganchos. ¿Por qué? Porque con el tiempo esos ganchos se oxidan y dañan el documento y es un daño irreversible porque ustedes como quitan un óxido de un papel. Entonces, ahí primer error. Segundo error, hay personas que no saben quitar adecuadamente ese gancho de grapadora y lo que hacen es romper o rasgar el papel. Y después de que lo rasgan o lo rompen, pues ¿cómo lo arreglan? ¿Se me entienden? Entonces es eso. Entonces, muy rápido, ¿cómo quitar un gancho de grapadora? Van a la parte de atrás del gancho. El gancho cuando lo grapan tiene unas paticas que se agarran como unas garrapatas al documento. Se agarran, se enganchan bien. Entonces van a la parte de atrás del documento, abren muy delicadamente las paticas de ese gancho, las abren, que queden lo más derechito posible y luego van por la parte del frente y con el sacaganchos introducen el sacaganchos muy suavemente sin romper el papel y alan el gancho. Y pues ahí tratan de pues no dañar tanto el documento. Igualmente el documento queda con unos agujeritos que pues ahí taparlos como, pero ni modo. ¿Listo? Pero eso a que se rasgue, pues es mejor los agujeritos. Y este gancho también. Esos ganchos están diseñados para sostener dos, tres hojitas, cuatro hojitas por mucho, no cantidades de hojas. Entonces, cuando lo utilizan mal, utilizan con harta, o sea, con varios documentos, lo que hace esos ganchitos, como son de presión, lo que hacen es marcar las hojas. Entonces, marcan las hojas. Eso es una. Y dos, que a veces no saben utilizarlos también y rasgan la parte superior de la hoja, porque introducen muy fuerte el gancho o muy duro o lo introducen mucho y lo que hacen es rasgar la parte superior de la hoja. Entonces son daños irreversibles porque cómo arreglan esa partecita. ¿Listo? Entonces evitar utilizar todo ese tipo de ganchos y todos los habidos y por haber en el mercado. Eh, hoy en, hace años se inventaron los sobres de Manila. Hoy en día las carpetas vienen con bolsillitos, pues entonces háganle uso a ese tipo de elementos que no son dañinos para el papel. ¿Listo? Y con respecto a la tinta, siempre tinta negra y seca. Nada de bolígrafo, que voy a firmar con el bolígrafo en gel, último que salió en el mercado, o bolígrafo a base de aceite, ni nada de eso, porque eso con el tiempo daña el documento. De una vez vi un documento que lo firmaron con un bolígrafo especial, no sé de dónde era el bolígrafo, pero la tinta era a base de aceite. ¿Por qué nos dimos cuenta que la tinta era a base de aceite? Porque cuando nosotros vimos el documento, cuando lo fuimos a consultar y vimos el documento, en la parte donde estaba la firma parecía ya una hoja calcante. Era así como cuando le cae aceite a un papel, que empieza como a correrse, a correrse, a correrse, así. Entonces, esos son daños irreversibles al documento, porque ¿cómo ustedes arreglan eso en un documento?
no se puede arreglar. Entonces es eso, evitar un bolígrafo común y corriente, de los que venden en una miscelánea, como el que uno lleva al colegio, a la universidad, de ese tipo, o las conocidas plumas, que son también en tinta seca. ¿Listo? Y por último, la infraestructura. Esta, esta infraestructura, o sea, el lugar donde debe estar ubicado el archivo, debe ser, debe tener unas características específicas. ¿Por qué? Porque el documento, al momento de estar guardado como está en la imagen, unos acumulados con otros, unos pegados con otros, el espacio genera una temperatura, ¿sí? No es como tal el documento, sino más como el espacio donde están guardados, las circunstancias generan una temperatura que oscila más o menos entre unos 15 o 20 grados centígrados. Entonces, como tal, la primera característica que debe tener el lugar es que no puede estar muy arriba, digamos, como de la empresa, porque le pega el sol directamente, entonces eso hace que aumente la temperatura y los documentos empiezan a generar humedad, ¿sí? Entonces se daña. Otra característica, que no puede estar en el sótano porque cuestiones de inundaciones y todo eso se dañan los documentos y otra vez. Entonces, esas dos características, ni muy arriba ni en el sótano. ¿Listo? Segunda característica, el archivo debe tener una ventilación artificial. ¿Esto qué quiere decir? Por medio de aire acondicionado. La temperatura debe estar oscilando, yo creo que más o menos entre unos 10 grados o menos, ¿sí? Para que los documentos permanezcan en un estado, digamos, óptimo y no se vayan a dañar. Entonces, si ustedes en algún momento tienen la posibilidad de ir al Archivo General de la Nación, que recuerden que allá la entrada es libre, por más que esté haciendo sol afuera, llévesen una chaquetica. ¿Listo? Porque dentro del Archivo General de la Nación hace frío. ¿Listo? Es como cuando uno sale acá en Bogotá tipo 6 de la mañana. Hagan más o menos calculen. 6 de la mañana, 6:30, no, 7 ya está subiendo la temperatura. 6 de la mañana. Más o menos así es la temperatura dentro del Archivo General de la Nación. Tampoco les estoy diciendo que se lleven gorro y guantes y bufanda porque pues tampoco van para el Polo Norte, pero pues sí, irse abrigados, o sea, llevar por lo menos una chaqueta, ¿listo? Por más calor que esté haciendo afuera. ¿Listo? El aire acondicionado, limpieza y lo que es el mantenimiento del espacio debe ser permanente. Toda la parte de las señalizaciones, los extintores deben ser los adecuados, etcétera. ¿Listo? Entonces, eso con relación a los cuidados para la parte de la conservación de los documentos. Entonces, ¿tienen preguntas, dudas, inquietudes? Preguntas, dudas, inquietudes. No, señora. Ok. ¿Los demás? Sonia, Luz Elena, No, señora. Gloria. Listo. No, señora. Entonces, ahora vamos a pasar a hablar en la guía número, bueno, en el día, van para el día número 4 y van a abrir la guía número 2. En la guía número 2 nos habla sobre los elementos más comunes que encontramos dentro de un archivo. Listo, entonces vamos a empezar hablando de los tipos de archivadores. Los archivadores hay horizontales y verticales. Los horizontales, en los horizontales encontramos este, que es digamos, el más común o el único horizontal que hay,
que es el de las gavetas. No sé si ustedes lo han visto en algún momento, en algún lugar lo hayan visto. Este se utiliza mucho para el archivo de gestión de las empresas. Es el archivo que está al lado del escritorio, ahí en la oficina, ¿sí? Es un archivo, anteriormente lo hacían en madera, pero hoy en día son metálicos. No sé por qué siempre los hacen de ese color tan maluco, pero bueno, todos son así, del mismo color, como un gris todo raro. Metálico, tiene cajones que los cuales se abren horizontalmente. Estos cajones internamente tienen unas varillas a los extremos donde se cuelgan las carpetas para evitar que éstas se deslicen dentro del cajón. Por fuera del cajón hay un índice, el cual se puede marcar qué tipo de documentos son los que se encuentran ahí guardados. Siempre el primer cajón tiene una llavecita que ustedes le echan candado y cierra todos los cajones, ningún cajón se puede abrir. Listo, es metálico, normalmente en las oficinas lo tienen ahí al ladito, le ponen una matica encima como para decorarlo y no se vea como tan maluco, ¿sí? Porque pues es una decoración un poco insípida, diría yo. Siempre vienen del mismo color. Yo nunca los he visto, digamos, negros, ni cafés, ni verdes, ni nada de esos. Todos vienen es del mismo color. ¿Listo? Ahora pasamos a ver los archivadores verticales. Entre los archivadores verticales encontramos el folderama, que es este archivador que también se utiliza para el archivo de gestión. También lo utilizan ahí al lado del escritorio, en la oficina. Como pueden ver, es tipo como un closet, el cual tiene las puertas, se pueden abrir así o pueden ser enrollables, como lo quieran hacer. En vez de cajones, son estantes, los cuales se pueden modificar de acuerdo al espacio que se necesite. Ahora tenemos este otro vertical, lo agrando más para que lo puedan ver. Este se utiliza para el archivo de gestión también, pero es más cuando las empresas son un poco más grandes. Está también dentro del departamento o el área, dentro de donde están las oficinas, y tiene unos cuerpos o módulos, los cuales se pueden deslizar de un lado para el otro y de esa manera optimizar el espacio. Internamente, dentro de esos módulos, hay unos estantes que igualmente se pueden modificar de acuerdo al espacio que se necesite. ¿Listo? Y por último, tenemos este señor archivo, que es el archivo grande de la empresa. Igualmente como el primero, yo siempre los he visto de este color. No sé por qué. Azul abajo, gris arriba. No sé por qué si que solamente los fabrican de ese color o cómo será la cuestión. Es igual al anterior, sino que en tamaño mucho más grande. Se utiliza para el archivo central. Tiene módulos o cuerpos que se deslizan de un lado para el otro. Los estantes internos se pueden modificar, mover de acuerdo al espacio que se necesite. ¿Listo? Y lo fabrican de esa manera para así optimizar el espacio. ¿Listo? Tenemos los ganchos legajadores. Estos ganchos legajadores los hay en plástico y metálicos. El Archivo General de la Nación sugiere que utilicen plásticos porque los metálicos se oxidan con el tiempo. ¿Listo? Esos son los que se ponen en las carpeticas para guardar los documentos. ¿Listo? La perforadora, que es para abrir los agujeritos y después en las hojas y después guardarlas en estos ganchitos. Las carpetas o folders, estas vienen en tamaño oficio, tamaño carta, vienen en plástico o vienen en cartón. El Archivo General de la Nación sugiere que se utilicen los de cartón porque recuerden que les dije que el espacio genera una temperatura por la acumulación de documentos y pues a eso súmele que están guardados en una carpeta de plástico, pues entonces, ¿qué va a pasar? Nada más ahí, imagínense. Entonces, de cartón, ¿listo?
Tamaño oficio, tamaño carta, se pueden colocar vertical u horizontal. Las carpetas en una de sus caras trae una pestaña que sobresale para marcar ahí los documentos que se encuentran guardados. Las carpetas colgantes que son similares a las anteriores, pero estas sí solamente vienen en tamaño oficio. ¿Por qué solamente vienen en tamaño oficio? Porque están diseñadas para los cajones del primer archivador. Traen unas varillitas en plástico que van de extremo a extremo en la carpeta para colgarlas dentro de los cajones del primer archivador. Por ende, están diseñadas en ese tamaño. ¿Listo? Son de cartón, también traen una pestañita que sobresale para marcar qué tipo de documento está ahí guardado. ¿Listo? Los marbetes son como unas cintas de colores, unas cartulinas de colores que se utilizan para identificar los documentos. Los legajos son unas, ¿cómo les explico? Como unas carpetas de cartón, pero que sus caras vienen separadas. Se utilizan para volúmenes grandes de documentos, ¿sí? Entonces, cuando nosotros cogemos una carpeta común y corriente de cartón y empezamos a guardar documentos, y se va aumentando la cantidad de documentos, la carpeta al final empieza a desformarse y ya no cierra de la misma manera, ¿cierto? Entonces, cuando pasa eso, se sacan los documentos de esa carpeta y pasan a guardarse a este tipo de carpetas, digámoslo así. Ya es para volúmenes más grandes, sus caras de la carpeta vienen por separadas y el gancho legajador, las paticas del gancho legajador es mucho más largo para pues volúmenes mucho más grandes de documentos. ¿Listo? Y los conocidos AZ. Los conocidos AZ son documentos, estos son documentos, vean. Es una carpeta que se utiliza para volúmenes grandes de documentos. Tiene un gancho legajador interno metálico que es a presión que ayuda a mover los documentos o deja que movamos los documentos de un lado al otro y de esa manera poder sacar un documento que necesitemos de pronto sin necesidad de sacar todos los papeles de la carpeta. ¿Sí? Está fabricado en un cartón grueso, notablemente resistente y rígido. O sea, es duro, es de una pasta dura. ¿Listo? Viene en tamaño oficio y tamaño carta. Dentro de las empresas solamente utilizan esos dos, pero yo he visto en las misceláneas o papelerías que vienen de varios tamaños, ¿sí? Pero pues dentro de las oficinas solamente pues se ven los tamaño oficio y tamaño carta, ¿listo? Y nos falta aquí una cosita que es la caja de archivo. Esta caja de archivo ¿dónde está? Esta caja de archivo es un elemento que se utiliza, es muy útil si el archivo no es tan grande. Como ustedes saben, todos los días las empresas van generando documentos, ¿cierto? Y se necesitan ir a guardar al archivo. Entonces, cuando ya no hay espacio dentro de un archivo, pues necesitamos sacar documentos o carpetas, más bien sacar carpetas de los archivadores, de los estantes para abrirle espacio a los demás documentos que van entrando al archivo, ¿cierto? Entonces, ¿qué pasa? Entonces, les explico para qué sirve esta caja con un ejemplo. Yo necesito espacio en un estante dentro del archivo y tengo las carpetas de las facturas de venta de enero, una carpeta de las facturas de venta del mes de enero del 2021.
Otra carpeta del mes de febrero del 2021. Otra del marzo del 2021. Marzo, abril, mayo, junio, julio, agosto. Cada mes en una carpeta diferente las facturas de venta del 2021. Entonces, ¿qué hago? Para abrir espacio en el estante, cojo las 12 carpetas del año 2021 y las guardo dentro de esa caja. Las cierro y con un marcador por fuera coloco facturas de venta año 2021. Y listo. Cojo la caja, la monto en la parte de arriba de los estantes o si no hay, pues a veces las colocan en el suelo, ¿sí? O encima de una mesa o en otro lado. Y de esa manera abren espacio en los estantes. ¿Listo? Entonces, cuando una persona, un trabajador necesita una factura, ay, es que necesito, es que vino el cliente fulanito tal y necesito una factura, la factura de venta él hizo una compra en marzo del 2021. Entonces, sí, vaya que allá está la caja, dice facturas de venta del 2021 y ahí debe estar la carpeta dentro de esa caja. Y van y lo buscan. ¿Listo? Entonces se utiliza más es como para abrir espacios, para cuando se genera ese tipo de situaciones. Hay varios tipos, pero la más utilizada es esta, que es la cajita con su tapita, pero pues hay varios estilos de cajas, como son los que ven acá. ¿Listo? Hay varios estilos de caja. Entonces, es eso. Entonces, no sé si tengan alguna pregunta, duda, inquietud o todo claro. Todo claro, profe. Listo. Entonces, les voy a activar para el día de hoy la pregunta, la evidencia número 1, que es el cuestionario 1, la evidencia número 2, que viene siendo el cuestionario número 2. Los temas que se tocan en esos cuestionarios, pues tienen que ver con los temas que vimos el día de hoy. ¿Listo? Entonces, y ya, ahí ya quedaron los cuestionarios. Si no les sale, lo actualizan, pero como pueden ver ahí, día 4, y ahí ya salen los dos cuestionarios. ¿Listo? Entonces, preguntas, dudas, inquietudes, sugerencias. Chicos, No, profe. ok. Los demás, Luz Elena, Sonia, Viviana, Flor No, Ángela. profe, profe. Ok. Entonces, no siendo más, entonces damos por terminada la grabación. Nos quedamos aquí conectaditos. Si surge alguna pregunta o duda con relación a los cuestionarios, me la hacen y yo con gusto se las contesto. Y pues me regalan unos minuticos para subir el video a YouTube y les comparto el link aquí por el chat y se lo subo a la plataforma de Classroom. ¿Listo, chicos? Que tengan un feliz día y recuerden mañana 7 de la mañana. Último esfuercito. Listo, profe. Muchas gracias. Gracias. Gracias, profe.